de la carrera. Entonces había programado el examen para finales de agosto. Yo le dije que no me iba a dar. Entonces ha quedado de llamarme y lo vamos a hacer, yo creo que la primera semana de septiembre, Dios mediante. Porque con esta clase que vamos a pasar hoy día, más una clase más, ya acabamos el contenido de su primer parcial. Y el examen va a ser, yo pensaba hacerlo presencial tomando las medidas de bioseguridad, pero no van a abrir la universidad para tomar examen. Entonces lo vamos a hacer nomás vía virtual. Y lo vamos a hacer, sí, lo más probable es que lo hagamos por WhatsApp. Ya les voy a explicar por ese medio de cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces yo creo que el examen, vayan preparándose, vayan leyendo. Yo creo que va a estar hasta el 10 de septiembre, vamos a dar el examen. ¿Ya? No sé si ustedes tienen alguna pregunta referente a esto o saben algo con otro docente, cómo han arreglado. Con los otros docentes, doctor, los exámenes lo que están haciendo es mediante la plataforma, un cuestionario con un cierto tiempo y bueno, eso es hasta ahora lo que nos han dicho en algunas materias. Muy bien. El de nosotros va a ser, o sea, también pero no es, o sea, yo les voy a probablemente, o sea, como lo hago en las otras universidades, les voy a plantear así, porque no hago yo exámenes de verdadero, falso, selección múltiple. Los exámenes van a ser así, casos clínicos, cortos, no como el que yo les pongo largo, que uno tiene que desarrollar. Son más cortitos y de respuestas cortas también, de respuestas de 1 o 2 renglones. Entonces, también va a ser obviamente virtual. Ya yo les voy a explicar más o menos cómo lo vamos a hacer. No va a ser difícil. Vamos a hablar, me preguntaba Gino qué va a entrar en el examen. En el examen va a entrar lo que estamos avanzando, o sea, los protozoarios intestinales que hemos avanzado. Hay hartos protozoarios intestinales. Solamente van a entrar los temas que yo les he dado, que ya como cuando empezamos les comentaba que vamos a avanzar de las infecciones o enfermedades que más frecuentemente tenemos en nuestro medio. No vamos a hablar de cosas que no las van a ver casi nunca. Igual con los protozoarios tisulares. Entonces, de todas maneras, para los que no han podido entrar, no han podido mirar, se lo voy a pasar por el chat los temas que van a entrar. Y no hago preguntas buscando letra chica, buscando cómo aplazarlos, no. Es de lo que yo les hablo. Y trato de que los exámenes sean más de razonamiento que de memoria. O sea, así con casos clínicos simples, así más o menos va a ser el examen. ¿Ya? Nuevamente les hago recuerdo que si se corta la comunicación, porque son 45 minutos o 40 minutos, entonces esperan un rato y vuelvo yo a conectarlo, ¿ya? Para que podamos terminar. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar como hemos hecho todas las clases, con un caso clínico y lo vamos a comenzar a leer. Entonces dice, este es un paciente de 25 años, es agricultor, es procedente del municipio del Porvenir, del departamento de Pando. Puse Porvenir porque acuérdense que ahí fue la matanza que hubo hace unos años atrás. Del municipio del Porvenir, del departamento de Pando. Actualmente el paciente, por supuesto, vive en Santa Cruz y dice que vive acá desde hace más o menos 2 semanas. O sea, que está en Santa Cruz desde hace más o menos 2 semanas. Él acude a un centro de salud del municipio, un centro de primero o segundo nivel de atención, porque dice que tenía fiebre, le comenta eso al médico, porque tenía fiebre no muy alta, dice, o sea, no se tomó la temperatura, por eso él dice fiebre no muy alta. Tenía dolor de cabeza, que eso es cefalea, tenía debilidad, o sea, que estaba con astenia, adinamia, estaba fatigadito, tenía unos malestares abdominales, así como vómitos, así ocasionales,
dolores abdominales y tenía dolores articulares, que se llama artralgias, y dolores musculares, que se llama mialgia. O sea, estaba con artralgia, mialgia, malestar general, fiebre no muy alta y dolor de cabeza. Hasta ahí, ¿ustedes en qué pensarían? Si viene un paciente y les dice eso, ¿por qué está consultando, señor? Es que me duele mucho mis músculos, mis piernas, me duele mi articulación y me duele mi cabeza y estoy con un poquito de fiebre. ¿Qué pensarían ustedes hasta ahí? ¿Nada? Dengue. Dengue. O sea, una infección viral y entre ellas un dengue. Pues no, ¿quién de nosotros no ha tenido dengue? Porque lo venimos teniendo ya desde hace bastante tiempo. Entonces, hasta ahí uno dice, este tiene dengue, pues no está o chikungunya, o zika. Entonces, es una virosis, pues, dolores musculares, artralgia, cefalea, dolores abdominales, todo eso presentan los cuadros virales. Seguimos entonces. Hasta ahí podríamos estar, ya decimos, este puede estar con un cuadro de un dengue. Dice que eso lo tenía desde hace 3 días. Refiere el paciente, dice que anoche le hacía, dice mucho, o sea, no es que estábamos con el tiempo que está ahorita, bueno, por supuesto que anoche nos ha hecho sonar el frío, pues, no, pero estaba en un día de calor. Un día no tomé en cuenta que estamos en época de frío y obviamente que después está haciendo frío, no tiene que abrigarse. Solo que esto estaba haciendo calor y dice que en la noche, porque él consultó en la mañana, dice en la noche le hizo mucho frío que tuvo que taparse con una colcha. Entonces me dice, pero ¿cómo estaba? Sí, pues doctor, hacía calor, pero a mí me hacía frío. Comenzó a temblar mi cuerpo y me tuve que tapar con una colcha. Y después de eso me duró más o menos una hora, dice, y después de eso me comenzó a subir la temperatura. Ya me dio fiebre, doctor. Y bien caliente, que tuve que tomarme la temperatura y marcó 40 grados de temperatura, 40,5 grados, alto, ya me hizo caliente. Y eso me duró también harto tiempo. Me tomé un paracetamol y me fue bajando la fiebre de a poco. Al cabo de 3 horas ya no tenía fiebre y ya comencé a transpirar, ya me dice, ¿no? Comencé a sudar harto, la mojé mi polera, porque sudaba y sudaba. Actualmente dice el paciente, cuando ya está ahí en la mañana, ya habían pasado, eso fue la noche, a las 8 de la noche, ya esto es las 8 de la mañana, lo vemos a un paciente en buen estado general, que quiere decir que no se lo ve enfermo, se lo ve bien. No refiere, dice, ninguna molestia. Le decimos si le duele su articulación, no, dice, me duele los músculos, no, tampoco. No tiene fiebre ese rato, le tomamos la temperatura, está en 36,5 grados de temperatura. Sus signos vitales todos están dentro de parámetros normales, presión arterial, frecuencia cardíaca. Muy bien. Le hacemos el examen físico, así vamos a relatar solamente lo positivo. Y en ojos nos llama la atención de que están amarillos. Están con la conjuntiva ictérica. Voy a admitir que hay 2 más atrasaditos. Vamos a poner. Es que esto nos perjudica, los que llegan tarde nos perjudican porque tengo que estar admitiéndolo. Bueno, entonces vamos a maximizarlo. Bien, entonces en el examen físico, los ojos nos llamaban la atención de que estaban amarillos, estaban ictéricas sus conjuntivas. En abdomen también había una cosa que no es normal. Cuando comenzamos a palpar el abdomen, que eso van a verlo en semiología, pero ya vamos aprendiendo un poquito, palpan el abdomen y en el lado del hipocondrio izquierdo, que es la parte izquierda del abdomen, la parte superior,
palparon una masa que era, ahí corresponde al vaso. Estaba grande el vaso, por eso hemos puesto ahí esplenomegalia, quiere decir vaso aumentado de tamaño. Y las extremidades, las palmas de las manos, sobre todo de las manos, estaban con una palidez palmo-plantada, o sea, estaban pálidas. Eso es dentro, lo demás estaba normal. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Qué pensaríamos ahí? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Alguien? ¿Nada? Acuérdense que dijimos que era primero, no nos olvidamos. Ya. Bueno, entonces... Malaria, doctor. ¿Cómo? Malaria. Ya, entonces vamos a poner un diagnóstico, una sospecha de una probable malaria. Entonces, nosotros primero dijimos, sospechábamos un dengue, una chikungunya, es un problema viral. Vamos a pedirle su análisis y más o menos descartamos y después ya vamos a pedir un análisis para nuestro probable diagnóstico que dice que es una malaria, llamada también paludismo. Entonces, ¿qué análisis yo tengo que pedir ya específicamente, digamos? Para las otras enfermedades, que también me va a servir para la supuesta hipótesis diagnóstica, le voy a pedir un hemograma, digamos. Y el hemograma me va a venir con los glóbulos blancos, digamos, normal. Solo que dentro de lo positivo de ahí es que me va a venir con la hemoglobina y el hematocrito y los glóbulos rojos bajos. Digamos, la hemoglobina me va a venir 9, digamos. Lo normal es de 12, digamos, a 14. Me viene 9, que corrobora con esto que hemos puesto acá, que había la palidez, ¿no? Palmo plantado, o sea, corrobora que estaba anémico, digamos, el paciente con un hemograma. Como estaba su conjuntiva, con sus ojos amarillos, le vamos a poner bilirrubina, estaban aumentadas las bilirrubinas a expensas de la indirecta, digamos. Eso para ustedes todavía les suena medio raro, eso lo van a ir aprendiendo a medida que vayan avanzando en los contenidos de otras asignaturas y en otros años posteriores. Entonces el hemograma estaba con glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina abajo. Le pedíamos por la ictericia que presentaba, le hemos pedido bilirrubina, estaban aumentadas a expensas de la bilirrubina indirecta. Bueno, ¿y qué otro análisis les pedirían ustedes específicamente si sospechamos de una malaria o paludismo? Le vamos a pedir un examen de heces fecales. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Les pediremos o no les pediremos? No, porque no es, o sea, es una enfermedad, o sea, es una enfermedad, si estamos sospechando eso, que no es intestinal, sino estamos avanzando protozoarios tisulares, es decir, protozoarios que afectan los tejidos, no la parte gastrointestinal. Entonces voy a pedir un examen específico y la prueba de oro o patrón de oro o estándar de oro para diagnosticar si fuese un paludismo o una malaria, la prueba de oro es hacer un examen que se llama examen de gota gruesa y extendido sanguíneo. De una misma muestra se hace en un extremo del portaobjeto, se pone una gotita de la gota gruesa y en el otro se hace un extendido en el mismo portaobjeto y eso se lo lleva al
Entonces, el estándar de oro, el diagnóstico, es a través de un examen de gota gruesa o extendido sanguíneo. Entonces, ahí ustedes le van a pedir eso y el resultado va a venir ese rato y va a reportar que se observan plasmodios. O sea, esperen un ratingo, ¿ya? Estoy pasando clase. Chao. Chao. Bueno, chao. Bien, entonces, van a disculpar. Me llamaron. Entonces, les pedíamos el examen de gota gruesa y nos salió que el resultado que decía que se observaban trofozoitos y merozoitos de plasmodio. Entonces, esta era una enfermedad que se llama paludismo o también llamada malaria. Esta es una enfermedad, haciendo análisis de esta historia clínica, vimos que venía del municipio del Porvenir, de Pando. Entonces, hay que siempre buscar los antecedentes epidemiológicos. Las zonas con mayor casos de paludismo se encuentran en Pando, en el Beni y en el norte de La Paz. Entonces, por eso pusimos este pasillo, pusimos el Porvenir porque ya les dije, ahí fue la matanza que hubo. Entonces, uno del antecedente epidemiológico, entonces una zona que tiene bastantes casos de... estoy pasando clase, llámeme en una hora. Entonces, los antecedentes siempre hay que preguntar, los antecedentes epidemiológicos son importantes para llegar a un diagnóstico. Otra cosita que llamaba la atención, que muchas veces no empieza con la tríada clásica de esta enfermedad, que es lo que está más abajito, o sea, la fiebre. O sea, primero dijo que estaba con muchos temblores, que era escalofrío, que le hacía mucho frío, luego la fiebre, y luego comenzó a sudar. Esa es la tríada clásica para el diagnóstico. Escalofríos, fiebre y sudoración. Pero previamente le empezó como si hubiera sido un cuadro viral, o sea, como si hubiera sido un dengue, porque tenía dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares. Entonces, lo que ya nos hizo sospechar de que era un probable paludismo era la tríada clásica, ¿no? Las escalofrío, la fiebre y la sudoración. Otro dato importante que se presenta en estos pacientes es la palidez palmoplantar. Esta enfermedad, provocada por este protozoario que se llama Plasmodium, que es un protozoario exclusivamente intracelular. Es un parásito que va a afectar fundamentalmente a los glóbulos rojos, a los eritrocitos. Ahí es donde se anida y ahí es donde causa lesión. Entonces lo va a destruir los glóbulos rojos, los va a hemolizar. Es por eso que el paciente estaba con la palidez palmoplantar. Los ojos estaban amarillos porque la bilirrubina viene de la destrucción de los glóbulos rojos. En una parte dentro del metabolismo de la bilirrubina, el origen donde sale la bilis, sobre todo la bilirrubina indirecta, porque puede ser que le dije la experiencia de la indirecta, era por la hemólisis que estaban sufriendo los glóbulos rojos. Y estaba aumentado su hígado. Eso es porque los glóbulos rojos destruidos iban y el vaso ahí, para que ustedes me entiendan, los aceptaba, digamos, y entonces comenzó a recibir mucha carga de eritrocitos, por eso que, como el vaso es un órgano hematopoyético, comenzó a aumentarse de tamaño. Esa es más o menos lo que explicamos cada uno de los síntomas que tenía. Y el diagnóstico o patrón de oro para esta enfermedad es la gota gruesa.
¿Hay otros análisis? Sí hay otros análisis para hacer, pero el estándar de oro, el examen de escuela o el patrón de oro es la gota gruesa y el extendido, que en un mismo portaobjeto se hace las dos. En una punta se le pone la gotita que se hace pinchando el dedo y en otra se hace un extendido, en el otro extremo un extendido. El uno sirve para ver las características de las especies y las partes más estructurales, núcleo, citoplasma, y el otro es para determinar el género, ¿no? Dentro de esta enfermedad hay 4 protozoarios del plasmodio. O mejor dicho, hay un solo plasmodio, pero hay varias especies. En realidad son 5 especies, pero 4 son las que más nosotros tenemos, que la vamos a ir viendo a continuación. Solamente se las voy a mencionar. El más frecuente en los países de América del Sur y obviamente en nuestro país es el Plasmodium vivax. Es el más frecuente, que también se la llama terciana benigna, porque no causa mucho daño. Y el más letal es el Plasmodium falciparum, que gracias a Dios nosotros no tenemos. O sea, en realidad en el 2018 se declaró con ausencia de Plasmodium falciparum, porque 5 años que no hubo ni un caso reportado, ni autóctono, ni de afuera. Entonces, estamos exentos ya de Plasmodium falciparum. Lamentablemente, en el 2019 hubo un rebrote de Plasmodium, se diagnosticaron unos 10 o 12 casos, que eran pacientes importados del Brasil. Entonces, de nuevo, otra vez han hecho las medidas correspondientes para hacer el bloqueo de esta, porque estábamos libres de Plasmodium hasta el 2010, del Plasmodium falciparum. Y también, ya nosotros en Bolivia tenemos muy poquitos casos de esta enfermedad. No es como el Chagas, el Plasmodium. Y en Santa Cruz, por ejemplo, autóctonos ya hace bastante tiempo que no tenemos. Tenemos de los que vienen derivados así como estos, de Beni, de Pando, de importados de Brasil, vienen de africanos, tenemos de esos que son importados, pero autóctonos casi no tenemos nosotros. O sea, está en una franca descenso por las políticas que vienen implementando el gobierno, ayudados por la OPS y la OMS. Muy bien, entonces vamos a empezar a conocer un poquito esta enfermedad. Entonces, el Plasmodium viene de la familia Plasmodidae, del género es Plasmodium, y tiene 4 especies de Plasmodium. Les dije que son 5, ahí no olvidé colocarle una. Hay una que nosotros no tenemos, que es más en Asia, que es el único Plasmodium que el huésped son los chimpancés. En cambio, en estos 4, que son los que conocimos desde hace mucho tiempo, el huésped intermediario es el hombre y el huésped definitivo es el mosquito. Entonces, dentro de las especies tenemos el vivax, Plasmodium vivax, que es el más frecuente, malaria, que casi no tenemos, falciparum teníamos muy poco, o tenemos muy poco, pero es el más dañino. Gracias a Dios nosotros no tenemos. Los que tienen falciparum son los brasileros, en Brasil tienen harto falciparum. Y en África se mueren harto. Esta enfermedad en África mata a hartísima gente. Acuérdense que ya se me va a acabar el tiempo y se vuelven a conectar de nuevo, ¿ya? Y el Plasmodium oval también, que tenemos muy poquito. El paludismo es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium. Esta también es una enfermedad transmitida por un vector, que es un mosquito. Y dentro de los mosquitos es el mosquito Anófeles. Acuérdense que cuando hablamos de la leishmania, el mosquito que transmitía la enfermedad se llamaba Lubsonia. En este caso es un mosquito que se llama Anófeles, y generalmente el vector Anófeles tiene que ser hembra, que el macho no transmite. La forma clase de manifestación de esta enfermedad, decimos, la triada clásica es escalofríos, fiebre y sudoración. Y si a eso le agregamos la anemia por la hemólisis, la ictericia y la esplenomegalia, está confirmado nuestro diagnóstico clínicamente. Si tenemos el antecedente epidemiológico,
que viene de una zona endémica, aumenta. Y ya nos certificamos a través de una gota gruesa. El paludismo es una enfermedad potencialmente mortal, pero esa es cuando es transmitida por el Plasmodium falciparum. Fíjense este dato, que el paludismo mata a un niño cada 2 minutos en el mundo. O sea, es algo. En el 2015 hubo 212 millones de casos de paludismo, causando, miren, la cantidad de muertos en ese año. 420.000 muertos. O sea, esta enfermedad es de alta prevalencia en África. En las Américas, o sea, Sudamérica, Centroamérica, hubo 568.000 casos de paludismo. Y la mortalidad tampoco no era muy alta. Esta enfermedad, el paludismo o malaria, es una enfermedad prevenible. Podemos hacer un mecanismo de prevención y es curable porque hay tratamiento. Entonces, el agente etiológico de esta enfermedad es un protozoario intracelular obligado que se llama Plasmodium. Este es un protozoario que tiene 5 subespecies. Tenemos el Plasmodium vivax, que va a causar la fiebre terciana benigna. Esto es por los accesos febriles que provocan. El Plasmodium falciparum, que va a causar la fiebre terciana maligna, porque es la que más grave y más mortalidad tiene. Después las otras dos, el Plasmodium malariae, que va a provocar fiebre cuartana, porque su replicación es cada 3 días, 4 días, y el Plasmodium vale, que también es llamada, que tenemos muy poquitos casos, que es la fiebre terciana. Y les decía que hay un Plasmodium que no lo tenemos en las Américas, que está más en Asia, que se llama el Plasmodium de Knowlesi. Este Plasmodium, la característica, les digo que no tenemos nosotros acá, la característica de este quinto Plasmodium es que el reservorio también son los chimpancés, los macacos. Ese es el Plasmodium vivax. Todos estos son glóbulos rojos. Fíjense que esta enfermedad ataca fundamentalmente los glóbulos rojos. ¿Por qué la enfermedad provocada por la especie Falciparum es grave? Fundamentalmente es grave en relación al vivax, porque este protozoario va a atacar todas las formas de los glóbulos rojos de los eritrocitos, es decir, va a atacar a los eritrocitos jóvenes, a los reticulocitos y también a los eritrocitos viejos, o sea, a todos los lesiona. Entonces va a haber mayor hemólisis, y al haber mayor hemólisis va a haber mayor sintomatología, que puede ir y lesionar diversos órganos del organismo, el cerebro, los pulmones, el riñón. Entonces hay una hemólisis masiva, porque no respetan los glóbulos rojos, a todos los destruye. En cambio, el Plasmodium vivax solamente destruye los glóbulos rojos viejos. Entonces, esto a todos ataca. Por eso es que es más grave. Dentro de las formas morfológicas, o sea, las especies o de la estructura, mejor dicho, de cada uno de los Plasmodium vivax, falciparum, ovale o malaria, tenemos 4 formas morfológicas, que son los trofozoitos, los esquizontes, los merozoitos y los gametocitos. Y acuérdense que cuando hablamos de Chagas, las formas morfológicas eran el tripomastigote, que estaba en la sangre, y el amastigote, que estaba en las células, ya sea del corazón o del intestino. Cuando hablamos de leishmania, hablamos de 2 formas morfológicas. Los promastigotes, que más eran en el insecto vector, y los amastigotes, que estaban en los tejidos. Cuando estamos hablando de forma morfológica, esta nueva enfermedad que estamos conociendo, o nueva infección, se llaman trofozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos.
Esto uno al microscopio, cuando hacemos la extensión de la gota gruesa o la extendido frotisanguíneo, entonces lo vamos a observar en el glóbulo rojo. Cuando ya es merozoito, está lleningo el glóbulo rojo, todingo lo ocupa. Eso que ven ustedes así medio azul, todo lo ocupa. Entonces ya lo revienta, eso lo vamos a ver ahorita en el ciclo vital. La otra forma, entonces, o sea, las 4 formas, teníamos los trofozoitos, es la primera forma, es la forma con la que inocula el mosquito al picar. La otra forma, cuando ya va madurando, se llama esquizonte, que ya se va llenando más el glóbulo rojo. Y la otra forma son los merozoitos y gametocitos. Eso es, o sea, cuando ustedes hacen la gota gruesa o el extendido, entonces uno mira de acuerdo a la forma como va, la forma anillada que tienen cada uno de los glóbulos rojos, y dice ahí se observan formas de gametocitos, digamos, que es la forma infectante del mosquito. O se observan merozoitos, o se observan trofocitos, eso lo informa el laboratorio. Ese es el mosquito Anopheles hembra, que es el vector que transmite esta enfermedad. Es la principal fuente de transmisión, pero no es la única. Aquí tenemos un poquito pero esta imagen era para explicar que la vía de transmisión, aparte del vector, que es el anófilo, hay también el paludismo transplacentario o congénito. Cuando la madre está con paludismo, puede, por vía transplacentaria, infectar al feto. También por transfusión de sanguínea, esto ha disminuido altísimo, porque puede ser que cuando hablamos también del Chagas, dijimos que ahora hay donantes seguros, es decir, que antes de donar, por más emergencia que sea, siempre se le hace todas las medidas para evitar que esa enferma tenga alguna infección, o digo que esa sangre tenga alguna infección. Entonces le hacen para SIDA, le hacen para hepatitis, le hacen para Chagas, y, o sea, siempre detectan, digamos, algún problema en la sangre, y entonces no lo transfunden al paciente. Entonces, si se pasó por alto y tenía paludismo, que en las transfusiones no se pide para paludismo, pero si el paciente llega con fiebre, escalofrío y sudoración, obviamente que no puedo donar, porque el paciente tiene que estar sano. Generalmente son pocos los casos asintomáticos, a no ser que esté en periodos de incubación. El tiempo restante de la reunión es 1 minuto, se corta y se vuelven a comunicar en unos minutos, ¿ya? Y la otra es el transporte de órganos. Bueno, ¿cuál es el ciclo vital? Se nos va a cortar ahorita. ¿Cuál es el ciclo vital? ¿Cómo nos contagiamos de esta enfermedad? O sea, el agente principal es el mosquito, el vector, que viene a ser el huésped definitivo. En el mosquito hace un ciclo vital que se llama la fase o etapa o forma esporónica, que es un ciclo vital sexual, es decir, tiene gameto masculino, gameto femenino, después hace el cigoto, después hace el oquite o quineto, y de ahí dan los esporocitos, como lo vamos a ver más un ratito. Y hay un ciclo vital en el ser humano, que es el huésped intermediario, es el ser humano. Y ahí tenemos 2 etapas. Acuérdense que en el humano, la picada del mosquito, primero va a haber